Cuando abres los ojos cada mañana, hay un instante en el que tu mente se llena de pensamientos. Quizás piensas en lo que tienes que hacer durante el día, en los problemas que te rodean, en las noticias que escuchaste ayer, o en la preocupación que llevas cargando en silencio. El mundo parece girar cada vez más rápido, y con ese movimiento también vienen la incertidumbre, el miedo, las dudas y las luchas personales que cada uno enfrenta. Pero en medio de esa realidad, existe una promesa poderosa de parte de Dios, una palabra eterna que no cambia aunque todo alrededor cambie. Esa promesa está contenida en el Salmo 90 y un pino, uno de los textos más proclamados y recordados de la Biblia, conocido como el himno de la confianza y la protección divina. Hoy quiero invitarte a que no solo escuches este mensaje como un espectador más, sino que participes activamente. Quiero que lo hagas tuyo. Escribe en los comentarios la frase: Dios es mi refugio. Al hacerlo, no estás dejando un simple mensaje en un video. Estás levantando un acto de fe. Estás declarando que tu confianza está puesta en el Señor. Ese acto puede ser el inicio de un día distinto, de un cambio en tu vida, y al mismo tiempo será una luz que anime a otras personas que lean tu comentario. Cada palabra de fe que compartimos en comunidad es una semilla que Dios utiliza para dar fruto en los corazones. El Salmo 91 no es una oración vacía ni un texto poético más. Es un pacto de confianza. Desde sus primeras palabras nos habla de habitar bajo la sombra del Altísimo y morar bajo el abrigo del Omnipotente. Esto no es una metáfora lejana, es una invitación real. Vivir bajo la cobertura de Dios, caminar bajo su protección y experimentar la seguridad de que no estamos solos. Cuando el salmista dice: diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, nos está enseñando un principio espiritual profundo. La fe no es silenciosa, se confiesa con la boca, se declara con firmeza. Por eso quiero que lo repitas en tu interior mientras escuchas este mensaje. El Señor es mi refugio, Él es mi fortaleza, en Él confío. A lo largo de los siglos, este salmo ha acompañado a personas en momentos de guerra, enfermedad, persecución, pérdidas y angustias. Ha sido leído por madres que oran por la protección de sus hijos, por enfermos que claman por sanidad, por familias que buscan paz en medio de la tormenta, y por creyentes que han encontrado en estas palabras un escudo frente a los ataques del enemigo. El poder del Salmo 90 no está en la repetición mecánica de sus palabras, sino en la fe con que lo abrazamos. Quien lo cree y lo declara, abre un espacio en su vida para que el poder de Dios se manifieste de manera sobrenatural. Piensa por un momento en tus propias batallas. Tal vez te sientes vulnerable frente a los problemas que no puedes controlar. Quizás hay situaciones que te roban la paz, un diagnóstico médico, una deuda que no sabes cómo pagar, un conflicto familiar o un temor silencioso que llevas dentro. Frente a todo eso, el Salmo 90 se levanta como un muro de protección y te recuerda que no dependes de tus propias fuerzas, sino de la cobertura del Dios Todopoderoso. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Esa imagen es poderosa. Dios como un ave que extiende sus alas para cubrir a sus hijos, dándoles calor, seguridad y defensa frente al peligro. En este momento quiero que reflexiones. ¿Dónde buscas refugio cuando llegan las tormentas? Muchos corren detrás del dinero, de la fama, de los amigos, de la influencia humana o incluso de la tecnología como un falso escudo. Pero el verdadero refugio está en el Señor. Él es la roca que no se mueve, el castillo que no puede ser derribado, el abrigo donde no entra la oscuridad. Por eso, comenzar tu día con el Salmo 90 es como levantar una muralla espiritual alrededor de tu vida, una declaración de que nada ni nadie podrá destruir el propósito que Dios tiene para ti. Quiero que te detengas un momento y lo declares en voz alta.
Dios es mi refugio, Dios es mi fortaleza, en Él confío. Esa afirmación rompe cadenas invisibles, desarma temores ocultos y coloca tu espíritu en una posición de victoria. Cuando lo declaras con convicción, no importa lo que diga el mundo ni lo que trame el enemigo. Tú estás bajo la sombra del Altísimo, y ahí no hay lugar para el fracaso ni para la derrota. Algunos consideran el Salmo 90 como una especie de oración de emergencia, algo que solo se busca en tiempos de crisis. Pero la verdad es que este salmo no es únicamente un recurso en la desesperación, sino un estilo de vida. Habitar bajo el abrigo del Altísimo significa caminar día tras día en intimidad con Dios, reconocer que cada mañana y cada noche dependes de Él, y entender que su presencia es lo único que puede darte verdadera paz. Por eso este mensaje es también una invitación a vivir de manera diferente. No solo orar cuando estás en problemas, sino caminar en comunión constante con el Señor. Hay personas que podrían decir: yo conozco el Salmo 90 lo he leído muchas veces. Pero la pregunta es, ¿lo vives? ¿Es solo un texto bonito para ti o se ha convertido en tu realidad diaria? Porque la diferencia entre leer y vivir está en la fe. El que cree y confía en estas palabras experimenta su poder. El que lo declara con firmeza abre las puertas a lo sobrenatural. Y hoy tú tienes la oportunidad de dar ese paso de fe. Antes de continuar, vuelve a escribir en los comentarios: Dios es mi refugio. Esa acción simple es un recordatorio para ti mismo y una proclamación pública de que tu confianza está en Dios. Además, estás sembrando fe en este espacio, construyendo una comunidad que proclama la misma verdad. Imagina a cientos o miles de personas leyendo tu comentario y sintiéndose animadas a confiar en el Señor. Eso es lo que sucede cuando caminamos juntos en fe. Prepárate, porque en los siguientes puntos vamos a profundizar aún más en lo que significa habitar bajo el abrigo del Altísimo, cómo esa protección de Dios se manifiesta en las situaciones reales de tu vida y de qué manera puedes vivir cada día bajo su sombra poderosa. No te desconectes, porque lo que viene será un alimento para tu espíritu y una llave que abrirá puertas de paz y confianza en medio de cualquier tormenta. Cada ser humano, sin importar su edad, cultura o condición, enfrenta cargas invisibles que marcan su caminar. El Salmo 90 no existiría si no hubiera realidades que nos amenazan, que buscan debilitarnos y hacernos caer. Cuando lo lees con atención, descubres que menciona pestes, lazos de cazadores, terrores nocturnos, saetas que vuelan de día, mortandad que destruye a plena luz, peligros que se levantan de manera sorpresiva. Es decir, reconoce que la vida está llena de batallas, de enemigos que no siempre podemos ver, de circunstancias que se levantan sin previo aviso y que ponen a prueba nuestra fe. El ser humano carga con temores profundos. Uno de ellos es el miedo a la enfermedad. Vivimos en un mundo donde la salud parece quebrarse en un instante, donde un diagnóstico médico puede cambiarlo todo, donde una plaga o una epidemia trae ansiedad y desesperación. El Salmo habla de pestes destructoras y mortandad, recordándonos que desde los tiempos antiguos el pueblo de Dios ha enfrentado enfermedades y crisis sanitarias. Y aunque los tiempos cambian, el miedo sigue siendo el mismo, la fragilidad de nuestra vida frente a lo que no podemos controlar. Esa carga la sentimos en nuestros cuerpos y en nuestra mente, y es un peso real que nos roba paz. Otra carga mencionada en este salmo es la amenaza de enemigos ocultos, representada en el lazo del cazador. El cazador no se presenta abiertamente, trabaja en lo oculto, prepara trampas silenciosas para atrapar sin ser visto. Esa imagen describe las intrigas, las malas intenciones, las palabras dañinas y las traiciones que a veces enfrentamos. Personas que parecen estar cerca para apoyarnos, pero en realidad esperan la oportunidad para hacernos tropezar. La vida está llena de trampas invisibles,
de circunstancias que parecen inofensivas, pero que si no tenemos discernimiento, nos atrapan. Esa es una carga difícil de llevar. La sensación de no saber en quién confiar plenamente, el peso de vivir en un mundo donde la maldad se disfraza y donde muchos buscan su propio beneficio a costa del dolor de otros. El Salmo también habla del terror nocturno, ese miedo profundo que se manifiesta en la oscuridad de la noche, cuando todo está en silencio y los pensamientos se intensifican. Esas horas en que la mente se llena de dudas, de imágenes de fracaso, de recuerdos dolorosos o de ansiedad por el futuro. El terror nocturno no es solo un enemigo externo. Muchas veces es una batalla interna en la que el enemigo utiliza nuestra propia mente para atacarnos. ¿Cuántas personas no logran dormir en paz porque el peso de sus preocupaciones es más fuerte que el cansancio de su cuerpo? Esa carga es real. Y quizás tú también la has experimentado. Noches interminables, insomnio, lágrimas silenciosas en la almohada, pensamientos que parecen no tener fin. Pero también hay cargas que se levantan de día, como las saetas que vuelan. Imagina flechas lanzadas de manera inesperada que buscan herir sin aviso. Representan esos ataques repentinos que aparecen cuando menos lo esperas. Una mala noticia en medio de la jornada, un accidente, una palabra hiriente, una traición descubierta, una crisis laboral, un conflicto familiar. Son golpes directos que hieren el corazón y el ánimo. Lo más duro de estas cargas es que muchas veces vienen cuando parece que todo está en calma, sorprendiendo y dejando huellas difíciles de borrar. El Salmo también menciona la mortandad que asola a mediodía. Ese es el recordatorio de que la vida humana es frágil, de que la muerte está presente en el mundo y de que nadie tiene asegurado el mañana. La carga del ser humano es convivir con esa realidad, saber que somos polvo y que en cualquier momento todo puede terminar. Ese pensamiento puede ser abrumador si no tenemos esperanza en algo mayor. El miedo a la muerte es uno de los pesos más grandes que la humanidad arrastra. Un temor que se disfraza de muchas formas, pero que siempre está presente en el corazón. Ahora bien, todas estas imágenes, pestes, lazos, terrores, saetas, mortandad, no son metáforas exageradas, son representaciones de las cargas espirituales, emocionales y físicas que enfrentamos a diario. Son la forma en que el salmista nos dice: no estás viviendo en un mundo perfecto, estás en medio de una batalla. Y esa es la verdad que muchas veces evitamos enfrentar. Queremos creer que con nuestros propios recursos podemos controlar la vida. Pero el Salmo 91 nos recuerda que estamos rodeados de peligros visibles e invisibles y que sin la protección de Dios estamos expuestos a todo. Quizás tu carga hoy no se parece a una peste ni a un lazo literal, pero puede manifestarse como ansiedad, depresión, miedo al fracaso, inseguridad sobre el futuro, heridas del pasado que aún no sanan, o luchas en tu hogar. Tal vez tu carga es el peso de la soledad, de sentir que no tienes a nadie con quien compartir lo que llevas dentro. O quizás es la presión económica, el no saber cómo llegar a fin de mes, el miedo a perder lo poco que tienes. Todo eso son cargas que desgastan el corazón, que quitan fuerzas y que hacen que muchos vivan en un estado constante de angustia. Pero el problema espiritual más profundo detrás de todas estas cargas es la falta de confianza en Dios. Cuando permitimos que el miedo gobierne, dejamos que la fe se debilite. Cuando creemos más en el poder de la enfermedad que en el poder del Señor, estamos cargando un peso que no nos corresponde. Cuando nos enfocamos más en los enemigos que en el refugio divino, abrimos la puerta a la desesperación. El verdadero problema no es solo la existencia de la carga, sino el lugar donde ponemos nuestra confianza mientras la llevamos. El Salmo 91 reconoce la realidad de esas cargas, pero no se queda ahí. Desde el inicio nos muestra que hay un refugio disponible, que el Altísimo ofrece sombra, abrigo y fortaleza. La carga se vuelve insoportable cuando intentamos llevarla solos,
cuando creemos que todo depende de nuestra capacidad, cuando olvidamos que no fuimos creados para caminar sin Dios. El corazón humano se agota bajo ese peso, porque nadie puede vivir en paz si confía únicamente en su propia fuerza. Piensa en cómo has enfrentado tus cargas hasta ahora. Te has refugiado en distracciones, en relaciones vacías, en promesas humanas. ¿Has tratado de resolverlo todo solo, guardando tu dolor en silencio? El resultado de ese camino siempre es cansancio, vacío y frustración. Pero cuando entiendes lo que este salmo declara, comprendes que no se trata de negar la existencia de la carga, sino de cambiar la manera en que la enfrentas. Hoy quiero que reconozcas tus cargas. Ponles nombre en tu corazón mientras escuchas estas palabras. Tal vez es la enfermedad, la soledad, la ansiedad, el temor, la inseguridad, la falta de dirección. Reconócelas, pero no te detengas en ellas, porque lo más importante no es lo que llevas encima, sino quién camina contigo y te sostiene. Y el Salmo 90, te asegura que el Altísimo no solo ve tu carga, sino que te cubre con sus alas, que sus ángeles te guardan, que Él mismo es tu refugio. El problema espiritual no es la carga en sí, sino la tentación de creer que es más grande que el Dios que te protege. Esa es la mentira que el enemigo quiere sembrar, que tus problemas son gigantes y que Dios es pequeño. Pero la verdad es la contraria, tu Dios es grande, y tu carga, por más pesada que parezca, se hace liviana cuando la entregas a Él. Por eso, en este punto del guión quiero que te prepares, porque lo que viene en el Salmo 90 no es solo una descripción de problemas, sino la revelación de cómo Dios interviene para darte victoria. El Salmo 90 no se limita a mostrar los peligros que rodean al ser humano. No es un inventario de amenazas ni un retrato de la vulnerabilidad humana. Su esencia está en revelar cómo Dios interviene en la vida de quienes confían en Él. Cada versículo está impregnado de la acción divina, de la certeza de que el Altísimo no observa pasivamente desde la distancia, sino que se involucra en la historia de sus hijos, librándolos, guardándolos y sosteniéndolos en medio de cualquier circunstancia. El texto inicia con una declaración de posición espiritual. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa frase establece la base de toda intervención divina. Habitar es permanecer, no visitar ocasionalmente. Es un estilo de vida que coloca al creyente bajo la cobertura constante de Dios. Esa cercanía abre la puerta a todas las promesas que siguen. No es un refugio momentáneo, sino una comunión permanente. El primer paso de la intervención divina ocurre cuando el ser humano decide vivir bajo su presencia, reconociendo que solo en Él hay verdadera seguridad. Una de las primeras acciones de Dios que el Salmo destaca es la liberación del lazo del cazador. Ese lazo representa trampas ocultas, planes de destrucción preparados en lo secreto. El cazador trabaja en silencio, coloca su red en lugares estratégicos, esperando que la víctima caiga sin darse cuenta. La intervención divina se manifiesta en que Dios desbarata esas trampas antes de que logren su propósito. Muchos tropiezos y caídas que nunca ocurrieron en tu vida fueron evitados porque la mano de Dios actuó en silencio. Esa liberación, invisible a los ojos humanos, es prueba de que el Señor trabaja incluso cuando no somos conscientes. Luego, el salmista introduce la imagen de la cobertura. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Aquí la intervención divina toma forma de abrigo y refugio. Dios no solo evita que caigamos en trampas, también nos ofrece un espacio de protección constante. La comparación con un ave que extiende sus alas sobre sus crías transmite la idea de seguridad, calor e intimidad. Esa cobertura no es fría ni distante, es personal y cercana. Significa que el creyente no vive desprotegido, sino guardado por el amor de un Padre que se ocupa de cada detalle. El Salmo añade,
No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. La intervención divina también se expresa en la libertad frente al temor. Dios no solo protege externamente, también transforma el interior. Elimina el miedo que paraliza, la ansiedad que roba la paz y la angustia que corroe el corazón. La seguridad divina no consiste únicamente en evitar el peligro físico, sino en infundir confianza en medio de la incertidumbre. Esa es una de las intervenciones más poderosas, reemplazar el temor por fe, permitiendo al creyente vivir con serenidad incluso en medio de la tormenta. Más adelante, el texto revela otra dimensión, la protección angelical. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Aquí se presenta la intervención divina a través de mensajeros celestiales enviados para guardar a quienes confían en el Señor. No es una metáfora, es una realidad espiritual. Los ángeles cumplen órdenes directas de Dios, actuando como protectores en momentos de peligro, sosteniendo cuando las fuerzas humanas se agotan, desviando amenazas invisibles. Aunque no los veamos, están presentes, cumpliendo la misión que les fue encomendada, preservar la vida de los hijos de Dios. El Salmo continúa: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Aquí la intervención de Dios se traduce en autoridad y victoria. El león representa la fuerza violenta que amenaza, la serpiente simboliza el engaño astuto y el dragón encarna la maldad extrema. El creyente, bajo la intervención divina, no solo se libra de ser herido, sino que recibe poder para someter y vencer esas fuerzas. No es una victoria humana, es una victoria otorgada por Dios, que transforma la fragilidad en fortaleza y coloca al enemigo bajo los pies del justo. En los últimos versículos, la voz cambia, y es Dios mismo quien habla. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí la intervención divina se presenta como respuesta al amor y la fidelidad. Dios promete librar, exaltar y proteger a quienes lo aman y conocen su nombre. La relación íntima con Él se convierte en la base para experimentar su obrar de manera personal. No se trata de un favor impersonal, sino de una respuesta directa a la fe depositada en Él. Dios añade: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. La intervención divina no significa ausencia de pruebas, sino presencia de Dios en medio de ellas. La promesa no es que nunca habrá angustia, sino que en la angustia el Señor estará acompañando, fortaleciendo y librando. Esa cercanía transforma la manera de enfrentar la dificultad. El creyente no camina solo, camina con la compañía del Omnipotente, y eso cambia completamente la perspectiva de cualquier batalla. El Salmo cierra con una declaración final: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La intervención de Dios no se limita al presente. Se extiende a la vida entera y trasciende hacia la eternidad. Habla de saciedad, de plenitud, de propósito cumplido. No se trata solo de prolongar los días, sino de llenarlos de significado bajo la voluntad de Dios. Y culmina con la mayor de todas las intervenciones, la salvación eterna. Más allá de la protección terrenal, Dios asegura el destino eterno de quienes le pertenecen. El Salmo 91 es más que un texto de consuelo. Es una guía de vida que nos enseña cómo caminar en la fe. Sus palabras encierran principios espirituales profundos que no solo se leen, sino que se viven. Reflexionar sobre este salmo es aprender a mirar la vida desde la perspectiva de Dios y no desde el miedo humano. Es una invitación a cambiar nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. La primera enseñanza que resalta es la necesidad de habitar en la presencia de Dios. No dice visitar ni acercarse de vez en cuando, sino habitar. Ese verbo marca la diferencia. Habitar significa permanecer,
hacer de la presencia de Dios tu lugar constante, tu casa, tu refugio diario. Muchas veces los creyentes se acercan a Dios solo cuando enfrentan problemas, cuando la carga se vuelve demasiado pesada. Sin embargo, el salmista nos recuerda que la verdadera seguridad viene de mantenernos bajo su abrigo en todo momento. Reflexionar en esto nos lleva a examinar nuestra vida. ¿Vivimos realmente bajo la sombra del Omnipotente o buscamos esa sombra únicamente en los momentos de angustia? Una segunda enseñanza es que la fe debe expresarse con palabras. El Salmo afirma: «Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré». La fe no es silenciosa, se declara, se confiesa, se proclama. Lo que decimos con nuestros labios refleja lo que creemos en el corazón. Y al declarar que Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra esperanza, estamos alineando nuestra mente y espíritu con la verdad divina. El creyente debe aprender a reemplazar palabras de temor por palabras de confianza, dejar de repetir frases de derrota y comenzar a proclamar lo que Dios dice. Otro aspecto esencial es la enseñanza sobre el miedo y la confianza. El Salmo menciona terrores nocturnos, flechas que vuelan de día, pestilencias y mortandades. Todos estos son símbolos de situaciones que generan miedo en el corazón humano. Pero el texto asegura: «No temerás». Esa frase no significa que los peligros no existan, sino que, al vivir bajo la cobertura de Dios, el temor pierde su poder. La reflexión aquí es clara. La vida del creyente no está libre de pruebas, pero sí está marcada por la confianza en que ninguna de esas pruebas es más fuerte que el cuidado divino. La enseñanza es aprender a vivir sin miedo, no porque seamos invulnerables, sino porque confiamos en un Dios que es invencible. El Salmo también nos enseña acerca de la dimensión espiritual de la protección. Habla de ángeles enviados para guardar nuestros caminos. Este detalle nos recuerda que la vida no es solo material, sino espiritual. Hay realidades invisibles que influyen en lo que vemos, y Dios ha dispuesto fuerzas celestiales a favor de quienes confían en Él. Esta enseñanza invita a abrir los ojos espirituales y a comprender que el cuidado de Dios no se limita a lo visible. La protección divina opera en niveles que van más allá de lo que nuestra mente puede comprender. Una enseñanza muy práctica es que el Salmo nos llama a confiar más en Dios que en nuestras propias fuerzas. Los cazadores, las pestes, los leones y las serpientes representan amenazas que están fuera de nuestro control. El ser humano no puede luchar contra todas ellas con su inteligencia o con su poder limitado. Por eso, este texto nos recuerda que el lugar más seguro no es un sistema de seguridad, un plan humano o una estrategia personal, sino la cobertura del Altísimo. Esto nos enseña a rendir nuestra autosuficiencia y aprender a depender cada día de Dios. Al final del Salmo, cuando Dios mismo habla, se revela otra enseñanza fundamental: el amor y la fidelidad a Dios atraen su intervención. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. La relación con Dios no es mecánica ni automática, es una relación de amor. El que ama al Señor, el que lo conoce y confía en Él, experimenta de manera especial su cuidado y su protección. La enseñanza aquí es que la fe no se trata solo de pedir protección, sino de cultivar un corazón que ame a Dios por encima de todo. Cuando el amor es verdadero, la fidelidad de Dios se manifiesta con poder. El pasaje también enseña acerca de la presencia de Dios en la angustia. Dice: «Con Él estaré yo en la angustia». Este versículo nos da una lección clara. Dios no promete que nunca tendremos problemas, pero sí asegura que nunca los enfrentaremos solos. La reflexión es que, en lugar de preguntarnos por qué existen las pruebas, deberíamos recordar que lo más importante es quién camina con nosotros en medio de ellas. La enseñanza es confiar en que la presencia de Dios es suficiente para sostenernos, incluso en los momentos más oscuros.
Finalmente, el Salmo cierra con una enseñanza de esperanza eterna. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aquí se nos enseña que la protección de Dios no se limita al presente. La promesa va más allá de los días de esta tierra, alcanza la eternidad. La salvación que Dios ofrece es completa, nos guarda en lo físico, nos fortalece en lo espiritual y nos asegura la vida eterna en Cristo. La reflexión es que el verdadero descanso del creyente no está solo en la seguridad diaria, sino en la certeza de la salvación. Padre eterno, hoy venimos delante de ti, en la quietud de esta mañana, para levantar nuestras voces y nuestros corazones en oración. Reconocemos que el Salmo 91 no es solo un texto escrito en las páginas de la Biblia, sino una promesa viva que hoy se activa en la vida de quienes creen. Queremos habitar bajo tu abrigo, Señor, y refugiarnos bajo la sombra de tu poder. Desde este instante declaramos que tú eres nuestro castillo, nuestro escudo, nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Señor, en este momento entregamos ante ti todos los miedos que nos han perseguido. El miedo a la enfermedad, el miedo a la soledad, el miedo al fracaso, el miedo a la muerte. Tú conoces cada temor escondido en nuestro corazón, y en este día proclamamos que ya no tienen autoridad sobre nosotros. El Salmo 91 nos asegura que no temeremos al terror nocturno, ni a la pestilencia que camina en la oscuridad, porque tú eres nuestro guardador. Hoy nos levantamos en fe y rechazamos toda sombra de temor. Dios Todopoderoso, ponemos delante de ti todas las trampas que el enemigo pueda haber preparado, esos lazos ocultos que buscan atraparnos, esas intrigas, esas traiciones, esas palabras de maldad que se levantan en lo secreto. Hoy declaramos que ninguna de esas trampas prosperará, porque tu palabra promete librarnos del lazo del cazador. Nos aferramos a esa verdad y descansamos sabiendo que tú peleas por nosotros incluso cuando no lo vemos. Padre, cúbrenos con tus alas. Queremos sentir tu cobertura sobre nuestra vida. Sentir que bajo tu sombra no hay espacio para la ansiedad. Cubre a nuestras familias, cubre a nuestros hijos, cubre a quienes amamos. Coloca alrededor de nuestro hogar un vallado de protección, y que tu presencia sea como un fuego que impida el avance de toda fuerza de oscuridad. Debajo de tus alas declaramos seguridad, paz y descanso. Señor, pedimos hoy por protección frente a todo lo que se levanta contra nuestra vida. Guarda nuestra entrada y nuestra salida, guarda nuestros caminos, guarda nuestro presente y nuestro futuro. Así como el Salmo dice que caerán 1000 y 10.000 a nuestro lado, pero a nosotros no nos tocará, hoy recibimos esa promesa como un escudo. Aunque los problemas se multipliquen, aunque las noticias anuncien tragedia, aunque la incertidumbre rodee al mundo, en ti estamos seguros. Padre amado, envía a tus ángeles alrededor nuestro, que ellos nos guarden en todos nuestros caminos, que estén presentes en cada decisión, en cada viaje, en cada paso que demos. Que nos levanten en sus manos cuando sintamos que tropezamos y que nos fortalezcan cuando el cansancio quiera vencernos. Que esos ángeles ministradores, enviados para servir a los que heredan salvación, cumplan tu palabra y sean un muro a nuestro alrededor. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos victoria sobre todo león y toda serpiente que se levante en nuestra contra. Declaramos autoridad sobre toda fuerza del mal, sobre todo ataque espiritual, sobre toda estrategia del enemigo. El Salmo 91 nos recuerda que no solo seremos librados, sino que pisaremos esas amenazas bajo nuestros pies. Hoy tomamos esa autoridad y proclamamos que nada podrá detener el propósito que tú has puesto en nuestra vida. Dios fiel, tú has dicho en tu palabra: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Hoy reafirmamos nuestro amor por ti. No queremos buscarte solo por tu protección, sino porque nuestro corazón reconoce que sin ti no somos nada. Amarte es el centro de nuestra vida,
y en ese amor descansamos seguros. Eleva nuestras vidas, pon en alto nuestros pasos, y glorifícate en medio de nuestra historia. Padre, tú has prometido, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Hoy descansamos en esa certeza. No importa qué angustia enfrentemos, no importa cuán oscura sea la noche, no importa qué tan grande sea el problema, nunca estaremos solos. Tú estarás con nosotros en cada paso. Tú eres el Dios que no abandona, que no olvida, que no se aparta. Por eso hoy nos refugiamos en ti y proclamamos que en la angustia no caeremos, porque tu presencia nos sostiene. Señor, trae saciedad de vida a nuestro corazón. No queremos vivir apenas sobreviviendo, sino experimentar la plenitud que solo tú puedes dar. Sácianos de paz en medio de la tormenta, sácianos de gozo en medio de la prueba, sácianos de propósito en medio de la incertidumbre. Llena nuestra vida de sentido, para que cada día sea vivido en tu voluntad. Y al final de nuestra jornada, muéstranos tu salvación, esa salvación eterna que nos asegura un futuro junto a ti. Padre, ponemos en tus manos a quienes amamos. Cubre a nuestras familias, guarda a nuestros hijos, bendice a nuestros hogares. Declaro que ninguna peste, ninguna enfermedad, ningún accidente, ninguna fuerza de destrucción tocará nuestra casa, porque la sangre de Cristo y la promesa del Salmo 91 son nuestro escudo. Que cada puerta de nuestro hogar esté marcada por tu presencia y que tu paz gobierne nuestros pensamientos día y noche. Señor, también intercedemos por quienes hoy sienten que están en peligro, por aquellos que han perdido la paz, por los que caminan en temor. Que esta palabra llegue a sus corazones y los levante. Que tu Espíritu Santo los cubra y los haga experimentar la realidad de tu protección. Levanta al que está caído, fortalece al débil, sana al enfermo, consuela al que llora. Haz que cada uno de ellos sienta que no está solo, que tú eres su refugio y su escudo. Hoy nos comprometemos a vivir no bajo el miedo, sino bajo la fe. Nos comprometemos a no dejar que las noticias ni las circunstancias gobiernen nuestro ánimo, sino a confiar plenamente en ti. Queremos que este Salmo 91 no sea solo un texto leído, sino una realidad vivida cada día. Que nuestras decisiones reflejen esa confianza, que nuestras palabras transmitan esa fe, y que nuestra vida sea un testimonio de tu fidelidad. Gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que hemos orado está en tus manos. Tú eres el Dios que responde, el Dios que actúa, el Dios que nunca falla. En esta oración nos rendimos por completo a ti, seguros de que bajo tu abrigo y bajo tu sombra, viviremos en paz, confianza y seguridad. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Al llegar al final de esta reflexión y oración profunda con el Salmo 91, es importante detenernos a reconocer lo que hemos recibido. No han sido palabras vacías ni ideas humanas, sino promesas eternas que tienen poder para transformar tu vida. Hoy hemos declarado que Dios es nuestro refugio, nuestro escudo y nuestra fortaleza. Y hemos recordado que, aunque los peligros existen y las amenazas rodean cada día, la sombra del Altísimo es un lugar seguro donde nada puede destruirnos. Este salmo nos ha mostrado un camino distinto al que ofrece el mundo. Afuera hay miedo, ansiedad y desconfianza, pero en Dios hay seguridad, paz y confianza. Afuera hay lazos, trampas y flechas, pero en Dios hay cobertura, protección y victoria. Afuera hay voces que anuncian derrota, pero en Dios escuchamos una voz que nos dice: con Él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Esa es la diferencia de habitar bajo el abrigo del Altísimo. No es un refugio momentáneo, sino un estilo de vida lleno de esperanza. Hoy quiero bendecir tu vida con la seguridad de este salmo. Que en cada paso que des, recuerdes que los ángeles del Señor te guardan. Que en cada noche que llegue, tu corazón pueda descansar sin temor.
que cada día despiertes con la certeza de que el Señor camina contigo. Que tu familia, tu hogar y tu futuro estén cubiertos bajo las alas de Dios, y que ninguna pestilencia, ninguna enfermedad, ninguna prueba logre quebrar tu fe. Que la paz del Altísimo gobierne tus pensamientos y que su fortaleza llene tu espíritu. Recibe esta bendición. El Señor es tu escudo frente a toda tormenta, tu sombra frente al sol abrasador, tu refugio frente a la incertidumbre. Recibe nuevas fuerzas para enfrentar el día. Recibe paz para dormir en calma. Recibe fe para no temer al mañana. Declara con confianza que tu vida está en manos de Dios y ninguna fuerza del mal podrá arrebatarte de su cuidado. Ahora, quiero invitarte a dar un paso de fe y sellar esta palabra. Escribe en los comentarios: vivo bajo la sombra del Altísimo. Esa declaración será tu compromiso, tu confesión y tu testimonio. Cuando lo escribas, no solo estarás afirmando tu fe, sino que estarás sembrando esperanza en la vida de muchos que leerán tus palabras. Cada comentario será como una llama que se enciende, iluminando este espacio con confianza en Dios. Si esta oración y esta reflexión han tocado tu corazón, no te vayas sin darle me gusta al video. Ese sencillo gesto ayuda a que este mensaje de protección y fortaleza llegue a más personas que lo necesitan. También te invito a compartirlo con alguien cercano, un familiar, un amigo, alguien que esté atravesando dificultades. Podría ser la palabra que Dios use para darles paz en medio de la tormenta. Te animo a suscribirte a este canal, Fe al Amanecer, para que cada día comiences con un mensaje de fe y esperanza. Al activar la campanita, recibirás cada oración y cada reflexión que puede ayudarte a caminar en victoria. Aquí encontrarás un lugar de encuentro con Dios, un espacio para fortalecer tu espíritu y un recordatorio constante de que no estás solo. Quiero invitarte también a formar parte activa de esta comunidad. Comparte tu testimonio en los comentarios. Cuéntanos cómo Dios te ha protegido, cómo ha respondido a tus oraciones, cómo este salmo ha traído paz a tu vida. Al compartirlo, no solo das gloria a Dios, también inspiras a otros que necesitan fe. Tu historia puede ser la semilla que anime a alguien más a confiar en el Señor. Recuerda que este no es el final, sino el comienzo de un caminar diario bajo la cobertura de Dios. Cada vez que leas o escuches el Salmo 90 y un Medeno, hazlo con fe, creyendo que esas promesas son para ti. Decláralas sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu futuro. Vive cada día consciente de que no caminas en soledad, sino bajo las alas del Altísimo. Antes de cerrar, quiero dejarte esta bendición especial: que el Señor te sacie de vida, que te muestre su salvación, que te dé larga vida llena de propósito, y que su paz gobierne tu corazón más allá de toda circunstancia. Que donde haya miedo, llegue fe; donde haya ansiedad, llegue calma; donde haya oscuridad, llegue luz. Que cada mañana recuerdes que el Dios Todopoderoso es tu abrigo, y cada noche descanses sabiendo que su sombra te cubre. Si este mensaje fue de bendición, te animo a mirar los otros videos que encontrarás al final de este, donde seguimos compartiendo oraciones y reflexiones que fortalecerán tu espíritu. No te pierdas la oportunidad de seguir alimentando